bienvenidos todos los que están aquí esta noche en vivo, conectados por aquí a través del Zoom, y a todos los que nos ven en la grabación a través del YouTube, a través del Facebook, a través del Instagram. Es una bendición tenerles por aquí. Esta noche tenemos un estudio bíblico muy bonito sobre las bodas de Caná, o las bodas de Canaán, como también se le dicen, y estamos aprendiendo a compartir un mensaje bíblico, cómo nos estamos preparando para poder tener esa posibilidad de que Dios nos use como instrumentos de bendición para compartir un mensaje bíblico. Así que bienvenidos todos. Quiero pedirte, por favor, si me estás viendo a través del YouTube, a través del Instagram, a través del Facebook, que me hagas comentarios, que me le des un dedito arriba, porque, ¿sabes? Solamente si le das el dedito arriba, entonces el YouTube lo comparte a otras personas, y compártelo también, y bienvenido, y que sea de mucha bendición para todos. Así que vamos a comenzar esta noche con nuestro estudio. Para los que están por primera vez o los que no estuvieron la semana pasada, estamos en una serie de estudios mediante la cual estamos aprendiendo cómo compartir un mensaje bíblico de una manera sencilla, que pudiera ser eventualmente para predicar en la iglesia, en un culto en la iglesia, en una reunión en la iglesia, un culto dominical, una reunión de hombres, de mujeres, de jóvenes, pero también puede ser para compartir la palabra en una reunión en una casa, en una reunión en el trabajo. A veces en los trabajos se da la oportunidad a la hora de la comida, ¿verdad? A la hora del lunch, de hablar un ratito y compartir un mensaje corto. A veces uno le invitan tal vez a un cumpleaños, a una actividad X, se da la oportunidad. Y cuando nosotros tenemos el corazón dispuesto para servirle a Dios y le pedimos que nos use, siempre se van a abrir las oportunidades. Así que, y yo le voy a compartir rápidamente el material que hemos venido usando sobre los 4 pasos para una predicación. Que bueno, originalmente lo había usado de una manera, luego lo fui modificando. Yo les había dicho que cuando primero, por supuesto, tenemos que estudiar el pasaje. Antes de predicarlo, tenemos que prepararlo, ¿verdad? Tenemos que estudiar el pasaje y preparar la predicación. Y yo les había dicho a ustedes que para estudiar un pasaje tenemos 3 partes básicamente, que son observación, interpretación y aplicación, y que debemos de ir de lo general a lo específico. Es decir, primero lo vamos observando, leyendo el pasaje completo, luego lo vamos detallando versículo a versículo, palabra a palabra, y como decir que primero lo vemos con la cámara así en grande y luego le vamos haciendo un zoom hasta desmenuzarlo cada vez lo más posible el pasaje. Y cuando analizamos un pasaje bíblico siempre debemos tratar, por supuesto, no siempre está toda la información disponible, pero estos son como que algunas puertas de entrada. El autor, en qué época se escribió, tenemos que analizar el texto y el contexto. Cuando digo el contexto se refiere a lo que está antes, después del pasaje que estamos estudiando, dónde se desarrollan los hechos, el momento histórico, es decir, lugar, momento, personajes principales o personaje principal, personajes secundarios o personajes secundarios si es en secular, en singular, perdón, y cuáles son las palabras clave, es decir, las palabras que más se repiten en el texto, porque las palabras clave son como puertas que nos permiten entrar al texto y al contexto, y son palabras que regularmente se repiten o que son fundamentales para estudiar ese pasaje bíblico. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, ahora voy a pasar a la otra parte, que es propiamente los 4 pasos. Decimos que siempre que vamos a estudiar la palabra es importante que oremos siempre pidiéndole dirección al Señor, y que siempre tratemos de leer y releer el texto, como les dije antes, yendo de lo general a lo específico, de lo específico a lo detallado.
Otra cosa es que tenemos que tratar de saber qué tipo de género estamos leyendo, ubicarnos en la Biblia, porque en la Biblia tenemos libros históricos, libros proféticos, como Isaías, Jeremías, Zacarías, Ezequiel, Daniel, Oseas, por ejemplo. Tenemos libros poéticos como el libro de Cantares. Tenemos los libros sapiensales como Salmos y Proverbios, libros doctrinales como son las cartas paulinas, las cartas de Pablo, de Pedro y de Juan, de Judas, y tenemos el libro de Apocalipsis. Le puse ese asterisco ahí porque en realidad el término no es que sea apocalíptico, pero es a lo que me estoy refiriendo, es el libro de Apocalipsis específicamente. Repito lo que dije antes, debo analizar todo el contexto del pasaje, el autor, el momento histórico, los personajes, los eventos principales y secundarios, los lugares donde se están desarrollando los hechos, cuáles son los antecedentes. Todo eso tiene que ver con el contexto, qué pasó antes, lo posterior, qué pasó después. Puedo leer tal vez el capítulo anterior, el capítulo posterior, las palabras que se repiten, la concordancia. Hay algunas Biblias que son Biblias de estudio regularmente que tienen debajo del versículo, yo no sé si ustedes han visto, que regularmente tienen unas citas ahí pequeñitas y esa cita es, ¿qué otro versículo de la Biblia tiene relación con este? Eso es lo que tiene que ver con la concordancia. ¿Cuál concuerda con esta? Ahora les voy a dar un ejemplo de eso. Y por último, mejor dicho, por penúltimo, la interpretación. ¿Qué es lo que Dios nos quiere hablar? ¿Qué nos quiere decir Dios en este pasaje? ¿De qué se trata esto? ¿Qué tiene que ver esto con mi vida? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Y por último es cómo lo aplico. Eso es, ¿cómo aplico esto a mi vida? ¿Cómo hago para ponerlo en práctica? Para ser un hacedor de la palabra y no un oidor olvidadizo. Entonces, después que ya yo lo estudio, yo voy a desarrollar un bosquejo para poder preparar mi estudio bíblico. Yo tengo que hacer un bosquejo, tengo que dividirlo en partes. Puedo eventualmente añadirle ilustraciones, gráficos, o cuando estoy predicando también puedo utilizar gestos, eh, gráficos gestuales, verbales, dramatizar, etc. Entonces, ahora sí vamos con lo de los 4 pasos. Y me perdona la confusión que tuve al principio. Yo les repito, esto puede servir para cuando voy a predicar en un culto o cuando voy a compartir un mensaje, a lo mejor en el comedor de la empresa donde trabajo. Puede ser un mensaje cortito de 10 minutos. Entonces, a lo mejor algunas cosas no las voy a decir. Puede ser que si tengo el tiempo muy corto, algunos pasos me los voy a saltar o a lo mejor lo voy a decir de una manera muy abreviada. ¿Ok? Primero, por supuesto, saludo, luego una breve oración. Saludo. Buenas noches, hermanos. Qué bendición estar con ustedes y poder compartirles una palabra. Vamos a orar para poner este estudio en manos del Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que nos hables por medio de este pasaje bíblico. En nombre de Jesús, amén. No tiene que ser una oración larga, ¿verdad? Entonces, se puede leer un versículo o un pasaje corto para introducir el tema. No tengo que leer todo el pasaje. Yo puedo leer un versículo o un pasaje corto para introducir el tema. Esta noche vamos a hablar como ejemplo de las bodas de Canaán. Entonces yo puedo decir, para introducir el estudio, digamos, yo puedo decir, vamos a buscar en nuestras Biblias. Vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 2. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y allí estaba la madre de Jesús y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús les dijo, no tienen vino. Entonces ahí ya yo puedo parar de leer y comenzar a hacer una introducción. Después de haber parado de leer, puedo comenzar a hacer una introducción
a lo que voy a hablar. Esta noche vamos a hablar de las bodas de Caná, porque Jesús invitaron a las bodas y por ahí me voy desarrollando, ¿verdad? Eventualmente puedo, esto no necesariamente hay que hacerlo siempre así, pero yo puedo como contar una anécdota, una breve historia, algunos incluso cuestan un chiste corto, eh, algo personal que sirva como para introducir a la audiencia en el tema. Puede ser algún antecedente del tema también, algo que tenga que ver, que pueda relacionar a la gente con el tema. Y puedo decir, el mensaje de hoy se llama, o puedo decir, hoy vamos a hablar de, esta noche quiero hablarles de lo importante que es que no falte el vino en la fiesta. Ustedes se imaginan un mensaje así. Qué lindo, ¿verdad? Esta noche Dios ha puesto en mi corazón hablar sobre la relación de María y Jesús, porque estoy hablando de las bodas de Caná de Galilea. En fin, según sea, mire que les dije 4 maneras de decirlo. El mensaje de hoy se llama las bodas de Caná. El mensaje de hoy se llama convirtiendo el agua en vino. Hoy vamos a hablar de Jesús en la fiesta. Esta noche quiero hablarles de cuando un cristiano asiste a una boda. Dios ha puesto en mi corazón esta noche hablar de la importancia de lo que es una boda. En fin, según la manera como Dios me haya dado la dirección. Y luego voy a lo que es el cuerpo del mensaje propiamente. Ya di la introducción, ahora voy a pasar a desarrollar el mensaje. Una cosa bien importante que mencionamos la semana pasada y la antepasada, que en esta parte el predicador o el conferencista, como ustedes lo quieran llamar, él va a utilizar diferentes estrategias para tratar de captar la atención de su audiencia. Por supuesto, una forma de hacerlo es, como de darse a entender mejor, es que él va a dividir su mensaje en partes y subpartes para un mejor entendimiento. Si yo voy a hablar, por ejemplo, del amor de Dios, entonces hablo del amor de Dios en el pasado, el amor de Dios en el presente, el amor de Dios en el futuro, el amor de Dios hacia su creación, el amor de Dios hacia su pueblo, hacia la humanidad en general, hacia Israel, hacia los creyentes. Entonces, puedo dividir el mensaje en partes y subpartes para un mejor entendimiento. Debo tener mucho cuidado siempre de no perder el hilo, por eso el predicador tiene que estar siempre muy concentrado. Y es más, siempre es recomendable que el predicador antes de comenzar a predicar tenga al menos un ratito de intimidad con Dios, de conexión con Dios, con la fuente, porque eso es lo que le permite concentrarse en su predicación y eso le va a ayudar a no perder el hilo. Eventualmente en algún momento, en algún punto de la prédica, se devuelve para hacer un recuento de lo que estamos hablando. Si yo, por ejemplo, estoy hablando del amor de Dios y yo les digo a ustedes son la audiencia, yo les digo, hoy vamos a hablar del amor de Dios. Vamos a comenzar por hablar del amor de Dios en el pasado y les hablo del amor de Dios en el pasado. Después les hablo del amor de Dios en el presente y les digo, ahora voy a hablar del amor de Dios en el presente. Recuerden que estamos hablando del amor de Dios en el pasado, en el presente y en el futuro. Y luego voy a hablar del amor de Dios hacia la creación, hacia la humanidad en general, hacia el pueblo de Israel y hacia los creyentes. Entonces, en este momento estoy hablando del amor de Dios en el presente. Es decir, le hago como un recuento para que la gente se reubique, porque a veces el que está oyendo pierde el hilo. Entonces, cuando ya yo lo hago como un recuento, lo reubico de nuevo y hago que la persona se me vuelva a concentrar, porque a veces la persona por un momentito se distrae y entonces lo que hago con eso es que con ese recuento que voy haciendo de cuando en cuando, yo lo que hago es reubicarlo en el mensaje. Y utilizo estrategias que tienen que ver con captar la atención de la audiencia. Yo puedo dramatizar, yo puedo caminar de un lado a otro, puedo gesticular,
para ilustrar lo que estoy hablando, yo puedo decir, por ejemplo, y la mujer del flujo de sangre iba, y me agacho, arrastrándose, iba de rodillas ahí gateando para llegar a donde estaba el maestro, hasta que ya alcanzó y lo tocó en el manto, y hago así, y entonces ella miró el cielo. ¿Me están entendiendo? Estoy dramatizando. ¿Qué estoy haciendo con esto? Estoy captando, estoy buscando que la persona se concentre en lo que yo le estoy hablando. Y ya después que yo termino mi mensaje, lo que es el cuerpo propiamente del mensaje, viene la siguiente parte, que es la aplicación. Ya lo entendimos. Entonces, la aplicación. ¿Qué tiene que ver este mensaje con nuestras vidas? Ya yo lo había estudiado cuando estaba estudiando el mensaje, ¿se acuerdan? Eso fue, ya yo lo estudié. Ahora yo lo estoy enseñando. ¿Qué tiene que ver el mensaje con mi vida? Entonces, para yo desarrollar esa parte, yo puedo hacer preguntas. ¿Alguna vez te has preguntado si es necesario que invites al Señor a tu fiesta? ¿Has invitado al Señor a ir a tu celebración? ¿Lo has invitado a tu casa? ¿Te ha sucedido alguna vez que estás en una fiesta y sientes que tú no perteneces a ese lugar? ¿Alguna vez has sentido la necesidad de la intervención de Dios en tu casa, en tu vida, y que Dios haga ese milagro como cuando Dios convirtió el agua en vino? Entonces, cuando yo le estoy haciendo preguntas a la audiencia, ya yo lo estoy poniendo a meditar sobre el mensaje y qué tiene que ver eso con la vida de la audiencia y con mi vida. Y ahí es donde yo busco que ya la audiencia no me esté viendo a mí, sino que esté viendo a Cristo. Yo trato de conectar a la audiencia con Cristo. ¿Me están entendiendo? Y luego viene la última parte, que es la administración. Se puede hacer una oración breve para cerrar el mensaje. Gracias, Señor, por esta palabra tan hermosa que nos has dado. Hoy nos estás enseñando, mire que aquí lo pongo, ¿ves? Gracias, porque hoy nos enseñas que sin ti no podemos hacer nada, que te necesitamos, te bendecimos, Señor, porque hoy tú nos estás exhortando a tener presente. Gracias porque hoy nos recuerda que tus promesas, Señor, son fieles, son verdaderas. Gracias por esa promesa maravillosa. Le estoy dando varias formas posibles. Se puede utilizar una o se puede utilizar varias. Si estoy en el momento del culto en la iglesia, si es en la iglesia, puedo pedirle al grupo de alabanza que pase, o tal vez una sola persona del grupo que viene con el piano, con la guitarra. Si estoy en una casa, entonces le digo a mi esposa, mira, cuando venga esta parte, pones una música ahí en el celular bien bonita. Yo sé que todo esto lo dije la semana pasada, ¿verdad? Pero estoy repasando, porque ahora lo vamos a poner en práctica. Y ya por último, yo vengo haciendo preguntas a la audiencia que tienen que ver con exhortación, con el llamado. Hermano, yo quiero hacerte una pregunta. Si tú hoy quieres decirle al Señor, sí, Padre, venme aquí, yo estoy dispuesto, Señor, a invitarte a cada momento, que tú estés presente en mi vida. Señor, yo quiero pedirte que levantes tu mano y dónde estás. Eso puede ser en la empresa, eso puede ser en la iglesia, eso puede ser en la casa, donde están predicando, en la casa del primo que los invitó a comer. Si el primo lo invita a comer, usted lleva su Biblia y el primo le dice, ¿qué es eso que traes ahí? Una Biblia. ¿Y para qué? Bueno, por si acaso. Y se puede dar la oportunidad, ¿verdad? Y no les dé pena, lleven su Biblia. Y díganle, vamos a inclinar el rostro, por favor, vamos a orar. Vamos a inclinar el rostro un momento. ¿Por qué? Porque yo no hago nada con orar y que la gente esté mirando a los lados y mirando el techo a ver si la comida ya está lista. No, no, en ese momento tienen que tratar de que la gente se desconecte de todo y que se conecte con el Señor. Si tú sientes que Dios te está hablando hoy y sientes en tu corazón la necesidad de decirle al Señor, Padre, perdona mis pecados, Señor, yo hoy me arrepiento. Si quieres pedirle hoy al Señor que intervenga en tu vida, estoy poniendo ejemplos de diferentes maneras cómo se puede hacer. Entonces, levanta tu mano para que oremos. Yo quiero orar por ti. Levanta tu mano. Padre, yo te intercedo ante ti por todas estas personas que han levantado su mano, o si los mandaste a venir al frente, por los que han venido al frente. Yo te pido que tú los bendigas. Ya tú vas a orar en base a qué?
en base a las preguntas que le hiciste, en base a la exhortación que hiciste, en base al mensaje bíblico que diste. ¿Están conmigo? Esas son las partes de la prédica. Mi esposa me dijo esta mañana, pero es que tú le estás dando a ellos una prédica como para compartir en la iglesia o en un culto un domingo, pero tú le dijiste que no necesariamente, y yo le aclaré a ella, no necesariamente. O sea, yo lo que quiero que ustedes entiendan que puede ser que ustedes lo usen en un culto en la iglesia, pero puede ser que no. Porque yo no quiero que ustedes sientan, pero es que el hermano está compartiendo algo ahí como que si yo voy a ser el pastor, que yo voy a predicar, yo no me atrevo a pasar el frente. No. Esto le repito, a lo mejor el primo los invita un día, o ustedes invitan al primo a comer en la casa, ¿verdad? Y ponen la Biblia arriba de la mesa. Ven, vamos a comer. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso, primo? No, la Biblia. ¿Para qué? Bueno, por si acaso queremos leer algo aquí. Entonces, yo voy a volver a compartir pantalla y el procedimiento va a ser el siguiente. Vamos a analizar el pasaje de las bodas de Canaán. Y después que lo analicemos, yo voy a predicarlo como si no lo hubiésemos analizado. Y después que yo lo predique, yo quiero que ustedes me critiquen y me digan si faltó algo o si sobró algo. ¿Para qué les estoy diciendo esto? Porque la próxima vez que alguien comparte un mensaje, nosotros podemos de muy buena manera decir qué sobró y qué faltó, sin que nos podamos enojar, ¿verdad? Pero es que yo necesito que ustedes tengan esa observación. ¿Qué faltó? ¿Qué le faltó a ese mensaje? Me llamó mucho la atención que mi hermano Mario el domingo escuchó la prédica del pastor Carlos Ortiz, la escuchó con detenimiento porque me dijo, Carlos, escuché la prédica con detenimiento del pastor y me di cuenta que cumplió con todos los pasos que tú pusiste en el manual de los 4 pasos. Eso no es, Mario. Así es. Así es. Entonces yo se lo mandé al pastor Ortiz y me dijo, te felicito y felicito a Mario. Porque Mario vio toda la secuencia del mensaje. Entonces vamos a ver el pasaje de las bodas de Canaán. Vamos a analizarlo punto a punto. Aquí está. Esto es Juan capítulo 2. Voy a leerlo rápidamente primero, ¿verdad? Voy a leerlo corrido y después lo vamos analizando. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo a los que servían, haced todo lo que él os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme el rito de la purificación de los judíos, y en cada una cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Amén. En primer lugar, quiero decirle que este pasaje lo utilizan, esto es una de las bases más fuertes que utilizan los católicos para justificar que nosotros le podemos pedir a María que interceda por nosotros ante Jesús. ¿Ok? Como yo les he dicho muchas veces, esto es una cosa que yo no discuto. Yo no me gusta discutir con nadie con temas de doctrina, ¿verdad? Porque esas discusiones solo generan divisiones y esas divisiones no son buenas. Entonces, pues, el que lo piense así, pues está bien. Yo lo voy a respetar. Solamente quiero ilustrarle que esto es un pasaje que ellos usan para decir que yo puedo
pedirle a María que interceda por mí y que eso es válido y que eso es bíblico porque ahí está en la Biblia que María intercedió ante su hijo Jesús por la gente que estaba en la fiesta para que le proveyera vino. Amén. Ahora, ese pasaje, ¿saben dónde más se utiliza mucho ese pasaje? ¿En qué tipo de actividad? Yo he utilizado mucho ese pasaje para predicar en bodas, porque tiene que ver con bodas, ¿verdad? Y muchas veces se utiliza ese pasaje para hablar en las bodas, para compartir un pasaje bíblico en una boda. Pero también se puede utilizar de muchas maneras diferentes. Es decir, ese pasaje puede tener muchos mensajes diferentes. Vamos a compartir pantalla de nuevo. Las bodas de Caná. Entonces, yo quiero hacerle algunas preguntas. Aquí dice que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y allí estaba la madre de Jesús. Yo pregunto, ¿qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes? La pregunta es por qué dice que estaba allí la madre de Jesús, pero mi pregunta más bien es, ¿por qué creen ustedes que estaba allí la madre de Jesús? Fíjense que se menciona de primero. ¿Por qué? ¿Qué, qué estaba haciendo allí la madre de Jesús? ¿Qué opinan? Imagínense en la boda. Ubíquense en el lugar. Era ¿Qué creen? invitado. Era invitada. ¿Qué más? ¿Ustedes creen que ella era una invitada cualquiera? No, yo creo que ella era familia de la que se estaba casando. ¿Por qué tú crees que era familia? Porque, como lo está diciendo, pues como dice, estaba allí como que para que ella ayudara a la gente que ya sabían esa relación, pues, y estaban buscándola a ella para hacer el puente con Jesús. Confiesa, César, eso te lo dijo alguien antes. No, lo estoy viendo ahorita. Cierto, se presume que ella es familia de los novios y que ella estaba allí desde temprano. O sea, porque dice estaba. Ella estaba desde temprano ayudando. Era como una anfitriona que estaba ahí. Como, digamos, como una coanfitriona, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Porque se supone que los anfitriones son los novios, pero o no, los anfitriones son los padres del novio, más bien. Sí, sí, porque digamos, los novios es como el centro. Los anfitriones son los que se encargan todo del resto. Ok, entonces puede ser que era familia de los novios y estaba. ¿Será que también estaba como organizando el tema de logística en esa boda? Pues las dos tienen razón, estaba ayudando y tenía que ver con la logística. ¿Qué te hace pensar que tenga que ver con la logística? Porque ella se preocupó del tema de que no hubo bebida esa noche. Exactamente. Entonces estuvo pendiente de que todos estuvieran bien atendidos, por eso lo veo como que estuvo en ese tema de la logística de la boda. Porque fíjense lo siguiente, ¿por qué no dice, fue uno de los que estaban sirviendo y le dijo el novio? No, ¿qué presumimos? Presumimos, eso no lo dice expresamente, pero presumimos. Que era la encargada. Pues, sí. Que ella estaba ella era una de las parientes que estaba a cargo del asunto y que vino uno de los meseros, de los que están haciendo, y le dijo, señora, se nos acabó el vino. Porque ella era una de las que estaba en lo que tenía que ver con la organización. Eso me hace pensar a mí que ella era una pariente cercana de los novios, de los contrayentes. ¿Sí o no? ¿Tiene sentido lo que estoy hablando? Sí. Ok. Recuerden que me pueden hacer preguntas en cualquier momento, ¿verdad? Sigo compartiendo. Entonces, ¿qué creen ustedes que significa la boda en la Biblia? ¿Qué significa la boda? La boda tiene varios significados en la Biblia. En primer lugar, las bodas del Cordero. Se está simbolizando allí que es el matrimonio debería decir, mejor dicho, que en primer lugar, la relación de Cristo
Con la iglesia, porque bíblicamente Cristo es el novio y la iglesia es, ¿qué? ¿Qué es la iglesia? La novia. La novia. ¿Y nosotros estamos invitados a cuál fiesta? A las bodas del Cordero. Cordero. A las bodas del Cordero. Entonces, la boda está simbolizando esa relación de Cristo con la iglesia y las bodas del Cordero. Ahora, ¿dónde era la boda? Vamos a ver. Las bodas eran en Caná de Galilea. Sí. Caná de Galilea era un sitio que quedaba, era como un pueblo relativamente apartado. No era el lugar de donde vivía Jesús, tampoco era Jerusalén. ¿Por qué creen ustedes que Dios habrá seleccionado ese lugar para que sucediera eso? Fíjense lo siguiente, hay un pequeño detalle aquí importante, dice, al tercer día se hicieron unas bodas. Esto sucedió, en realidad, miren que le busqué mucho la vuelta y no entendí con certeza lo del tercer día porque es el cuarto día después que Jesús se bautiza, pero entonces dice Juan al día siguiente, al día siguiente, al día siguiente, es como que al tercer día después que reclutó a los dos primeros discípulos que se fueron con él. Pero en fin, lo importante es que Jesús recién había sido bautizado después de pasar 40 días en el desierto, va donde Juan, Juan lo bautiza, se le unen los dos primeros discípulos, después otros dos y después otros dos, lo invitan a la boda y este es su primer milagro públicamente. ¿Me están siguiendo? Sí. Entonces, ahora, ¿qué tiene que ver que sea el primer milagro con que haya sido en Caná y no en otro lugar? ¿Por qué creen? Porque tal vez, si lo hubiese hecho en el lugar donde él vivía, tal vez no le iban a creer. Él estaba en el ambiente propicio para que allí se creyera, porque ese milagro tenía un propósito, eso tenía un porqué. Pastor, Sí. quisiera comentarle algo Sí. de la pregunta que nos hizo hace un rato acerca Sí. de qué opinábamos por el tema de la boda Sí. en este texto. Sí. Yo creo que más que un documento o una opción religiosa, es la única oportunidad que tenemos de legalizar nuestra relación con Dios y recibir su indispensable bendición. Entonces, creo que como que de allí nos basaríamos también como para hablar de ese tema. Es una bendición importante sobre nuestra vida, sobre nuestro hogar, nuestra descendencia. Entonces, agarraríamos de allí como esa palabrita, ¿no? Sí, indudablemente, Diana. Lo que pasa es que obviamente ya te está yendo más allá, ¿verdad? Cuando una persona acepta a Jesús en su corazón como Señor y Salvador, lo que hace es que le ponen un anillo. Uh-huh. El anillo significa que está desposado. Todavía no se han celebrado las bodas, pero está desposado quiere decir que está ¿qué? Okay. Comprometido, ¿sí? Comprometido para una boda. Con la diferencia de que no es como los compromisos de hoy en día, ¿verdad? Que se hacen y se deshacen. Porque en la época de Jesús, cuando había un compromiso, o sea, cuando esto ya se lo he explicado muchas veces antes, pero bueno, lo voy a volver a explicar de nuevo. Cuando Jesús estaba de novio con María, en realidad no era novio, era desposado. Porque a veces tiende a confundir la palabra, porque dice, bueno, si estaba desposado, porque uno tiende a pensar que era esposo, pero es desposado, significa que estaban comprometidos. Y por eso es que María es virgen, porque estaban desposados, mas no se había celebrado la boda.
¿Cómo se maneja en el contexto hebreo? El novio le dice al papá, mira papá, a mí me gusta María, yo quiero que vayamos donde los padres de ella y que la pidas para mí. Entonces en ese momento ellos celebran, hacen una celebración y ahí se quedan ellos desposados. Eso significa que eso es un compromiso. ¿Cómo? ¿Qué tipo de compromiso es ese? Un compromiso irrompible. Ya ellos están comprometidos y eso no se puede romper a no ser que él la desprecie públicamente porque ella cometa adulterio. Por eso fue que cuando María le dijo, mira, es que se me apareció un ángel y estoy embarazada, entonces él dijo, bueno, yo la voy a rechazar en público. Pero él se quedó pensando porque decía, pero es que si yo le hago eso, lo van a matar a pedradas, porque eso es lo que decía la ley. Porque si ella estaba embarazada y no era de él, era porque había cometido adulterio o fornicación, mejor dicho. Y entonces él se quedó pensando y dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Fue cuando se le apareció el ángel y dijo, no, no hagas nada, porque lo que está en el vientre de ella, el Espíritu Santo es. Entonces, ¿cómo funciona el desposamiento? Se hace la celebración, la muchacha se queda donde sus padres y el novio le dice, yo voy a ir a preparar la casa y después yo vuelvo por ti. Cuando ya el novio tiene la casa lista, se celebra la boda y él se lleva a su novia. Mira qué lindo. El novio está preparando la casa para llevarse a su novia. Oígame, pero por favor díganme amén. ¿No le parece eso hermoso? Amén. Es lo que está viendo El Jesús. novio, Jesús, está preparando la casa para llevarnos a nosotros a las Exacto. bodas del Cordero, para vivir con él eternamente y para siempre. En Qué ese lindo. tiempo hacían la casa, ahora se va a la casa de la mamá. Se van a la casa de la mamá. No siempre, no siempre. O la de los papás. O la del papá. Antes no se valía, pero es que antes el terreno era barato, hermano. Bueno, entonces vamos a continuar. Gracias por la observación, Diana, muy apropiada. ¿Por qué creen ustedes entonces que estaban invitados Jesús y los discípulos? Pero nos quedamos por el milagro. ¿Por qué hizo el milagro? Porque tal vez si lo hacía en otra parte no le creían. Sí. Y era el lugar donde estaba el ambiente adecuado para que le creyeran. Porque lo que sucede al final es que dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Por qué? Los Porque a primeros lo que mejor andaban con él. ¿Perdón? Los primeros que andaban con él. Sí, porque si a lo mejor uno hubiese hecho el milagro en Nazaret, de donde él venía, entonces sale la gente, no, pero ¿cómo milagro nada? Ese es el hijo de María, ¿qué milagro nada? Yo lo conozco desde chiquito. ¿Qué milagro? Ese no es ningún milagro nada. Ese lo conozco yo que andaba con el papá que era carpintero, ¿no te acuerdas? Entonces no se hubiera dado el ambiente adecuado. Pero ahí dice que los discípulos creyeron, ahí no hubo ninguna refutación del milagro. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Sí. Gracias por la pregunta. ¿Por qué estaban invitados Jesús y sus discípulos? Dijimos que la mamá María era ¿qué? Familia. La mamá que era la anfitrión. Entonces Jesús ¿qué es? El hijo. Invitado. Claro, ¿por qué está invitado? Era hijo de María. Porque es el hijo de María, porque es familia. A lo mejor era, qué sé yo, primo del que se estaba casando, primo segundo, el hijo de la concuñada, qué sé yo. Pero ¿y por qué los discípulos? Porque eran amigos de Jesús. Porque eran amigos de Jesús. Porque andaban con Jesús, ¿cómo dice uno en lenguaje actual? Para arriba. Colados. Para arriba y para abajo. Colados. Paracaídas, le dicen aquí a los ticos. ¿Cómo es? Paracaídas. Exacto, como que dirían, vamos a invitar Aquí a es Jesús, bien pero metido. tenemos que invitar a estos que se andan con tienen 3 días ya que no se separan, juntos, vamos a tener, mira, no los dejan ni para ir, para dormir.
tenemos que invitarlo obligatoriamente. O a lo mejor eran familia también. Como dicen acá en Colombia, pilas que viene con cola. Pilas que vienen con cola. Ahora, llama mucho la atención que dice que, perdón. Sí, yo quiero aportar algo. Sí, ahí yo me iría tal vez al pasaje 11, donde dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Creo que si en ese momento los discípulos no hubieran estado con él, hubiera habido dudas en andar con él. Entonces creo que era importante que estuvieran ahí, ¿verdad? Por ese milagro que hizo y que ellos vieron para fortalecer el ministerio de Jesús de ahí en adelante. Bueno, Eric, muchas gracias. Muy, muy acertado tu comentario. Entonces puede ser que Jesús le hayan dicho, mira, sabes que estás invitado a la boda. Mira, sí, pero es que tú sabes que yo ando con estos muchachos que no los puedo dejar solos. No los podemos invitar así como no, tráigaselo. ¿Verdad? Como hoy en día, pastor, que van a una fiesta y algo pasa y ya los amigos, Dios, lo que hizo, qué chaval, y se va regando la ola así. Entonces para él eso fue lo que manifestó que todo el mundo creyera. Pero ya hoy en día no se puede hacer eso porque le dicen a uno, bueno, tiene que avisar con anticipación, porque usted sabe que hay que hablar del catering service. Hay que confirmar cuántos vienen. Hay que confirmar. Y luego, ¿cómo a usted se le ocurre? Aquí está la comida contada para 60 personas y ya, a menos, si ahí no comen, si están los discípulos aquí. Entonces, muy acertado tu comentario, Eric, muchas gracias. ¿Por qué estaban ellos en la boda y no haciendo lo mismo que Juan el Bautista? Porque dice que Juan el Bautista estaba en el Jordán, que bautizaba, que no tomaba vino ni sidra, y la actitud de él era más bien como como de constricción, y decía, predicando el arrepentimiento, arrepiéntase porque el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Y Jesús en una boda y tomando vino, y los discípulos, y ustedes saben que los primeros discípulos eran discípulos de Juan, ¿verdad? Y entonces decidieron seguir a Jesús, y entonces como que dijeron, con este nos va mejor, porque con Juan era puro ahí en el río bautizando, con este vamos a fiesta y comemos bastante. ¿Por qué estaban ellos en una boda? Celebrando. Andaban acompañando a Jesús. No, pero todos, inclusive Jesús. ¿Y por qué no andaba diciendo arrepiéntase que el reino de los cielos ha llegado? Esto es algo que nos invita a reflexionar de que el cristiano no tiene por qué andar todo el tiempo con la cara amarrada, no tiene por qué andar todo el tiempo triste, no es que no pueda eventualmente ir a una fiesta, compartir con su familia, alegrarse, reír, incluso bailar. Yo sé que hay gente que no le gusta, a lo mejor me critican, pero en una fiesta familiar, yo estoy celebrando, por ejemplo, tengo 3 hijos solteros, y uno de mis hijos solteros se casa y hay una fiesta y estamos celebrando, ¿y por qué no voy a bailar? Estoy celebrando. De hecho, en la tradición judía, en las bodas, los ortodoxos bailan aparte de las mujeres y los hombres, pero bailan y celebran. ¿Y por qué yo no voy a celebrar? Y Jesús dijo, mientras que el novio está, eso es en otro pasaje, mientras que el novio está en la fiesta, por cómo va a ser boda, cómo va a haber luto. El novio no se va a poner de luto cuando está en la boda. Ahora ya, él tiene que estar dispuesto. O sea, lo que estaba queriendo decir Jesús era, cuando yo me muera, entonces ahí sí ustedes van a endechar. Ahí sí va a haber el luto. Pero ahorita, disfrútenme que estoy con ustedes. Vamos a pasarla bien. ¿Sí me entienden lo que quiero decir? Nosotros no tenemos por qué andar aburridos por la vida. Oiga, no le estoy diciendo que se emborrache, ¿verdad? No me vayan a malinterpretar. Mira que dice la palabra que en el vino hay disolución, ¿verdad? No estoy diciendo que se emborrache. Pero la conclusión, no tenemos por qué vivir tristes. Ni tampoco aislados como si fuéramos ermitaños. Ay, es que yo no hablo con nadie. Porque entonces yo estoy aquí viviendo en una nube y si yo hablo con alguien, me contamino y yo nada más, yo puro cantando cánticos de oración todo el tiempo. Y no, eso no es lo que me enseña la palabra. Entonces, eso es lo que aprendemos de eso. Debemos vivir
felices, de buen testimonio. Felices y regocijados. Ahora, viene la parte más importante. ¿Por qué la madre de Jesús, digo la madre de Jesús porque así dice el pasaje, no dice el nombre María, aunque sabemos que era María, ¿por qué la madre de Jesús les dijo que no tenían vino? Ya me lo dijeron hace un rato. Sí, porque se supone que era una anfitriona o familia muy cercana, digamos, estaba muy atenta Era a lo que familia hacía falta. cercana, muy bien, o anfitriona. Una pregunta. Ajá. ¿Pero por qué le pregunta directamente a Jesús? Es ahí. ¿Por qué le pregunta a Jesús? Porque Jesús le dice, pero bueno, mujer, ¿qué tienes tú que ver conmigo? Ojo, esa respuesta de Jesús no es una falta de respeto a su madre. La palabra mujer, ahí está en la costumbre de ellos del momento, está denotando autoridad. Y lo que está diciéndole es, pero mamá, pero ¿por qué nosotros tendríamos que hacer esto? Pero la mamá, déjeme responder esta pregunta. ¿Qué podemos ver en la respuesta de Jesús que le dijo? ¿Qué tienes tú conmigo? ¿Qué tenemos nosotros que ver con esto? O sea, como que, bueno, ¿qué quieres tú que yo haga? Pero, ¿por qué se lo dice? Bueno, porque ella sabe quién es su hijo. Ya ella a estas alturas, ya ella sabe quién es su hijo. Obviamente. Y como que ella le está diciendo, bueno, hijo, ya podemos comenzar. Ya tú eres el Mesías y yo sé que tú eres el Hijo de Dios y bueno, arranquemos de una vez. Yo ¿Se quisiera podría añadir decir? algo en eso, pastor, tal vez, si me dejan chancito. Sí, claro. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de hoy, ¿verdad? Para compartir. Uh-huh. Yo estudié un poquito de eso también y parte de las cosas de lo que es una boda, o lo que eran las bodas anteriormente en la antigüedad, era una celebración bastante amplia, o sea, eran 3, 4 días. Sí. ¿Ok? Y el vino significaba, por decirlo así, si se agotaba era como una deshonra, como por decirlo así, que se quedaron sin pan o sin queque o que no llegaron los helados ahorita, digamos, aterrizándolo nosotros ahorita, digamos, en este tiempo. Yo me imagino que María lo que dijo o lo que hizo fue tratar de decirle a Jesús, bueno, ayúdame porque tu familia te necesita. En este caso, me imagino que Jesús dijo, bueno, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Me imagino que en este pasaje, y ahí leyéndolo tal vez un poquito más, él hizo lo que le dijo la mamá. La mamá le dijo, ayúdeme, y él le ayudó. Claro, también se ve la voluntad de por qué lo ayuda y también el mensaje de trasfondo del milagro, ¿verdad? También él se ratifica ahí que es el Mesías y que realmente viene a salvar este mundo y a dar ejemplo de lo que él puede hacer en este mundo. Amén. Correcto. Muchas gracias, Leonardo. Ahora, me gustó mucho la pregunta. Creo que fue Roberto que dijo. Sí. Que por qué la mamá le dice a él, bueno, como que la mamá como que ayúdame o ayúdalos. Repito, ese es el pasaje en el que se basan los católicos para justificar que la madre de Jesús intercede por nosotros. Y en realidad ella intercedió. En realidad María intercedió. Ahí no dice que Jesús le haya respondido absolutamente nada, sino que ella le dijo a los que estaban sirviendo, le dijo, hagan lo que él les diga. Sin que, ahí no dice que Jesús le dijo, bueno, mamá, dígale a ellos. Ahora, ¿por qué la mamá de Jesús le dice a los que están sirviendo, hagan lo que él les dice? ¿Por qué? Porque Porque ella conoce su corazón. ella estaba segura de que él iba a obedecer. Era un acto de obediencia también de él. Por fe Porque, también. Sí, dime, Roberto.
Porque ella ya sabía quién era Jesús. Porque ella sabía quién era Jesús. Sí, ya sabía que era el Mesías y que era, como usted mismo explicaba anteriormente, que era el tiempo de que él empezara ya a mostrar los milagros. Y porque Jesús no fue directamente y ordenó de una vez, vayan y busquen los cántaros. Porque tampoco era jactancioso de que porque soy yo tengo que hacerlo. Tampoco, así como. Se podría decir también que lo hizo por obediencia, porque era la mamá que le estaba hablando a él. Porque era la mamá. Eso. Pero también recordemos que la mamá es la que está a cargo. Sí. Porque si de repente Jesús viene y dice, mire, háganme el favor, ustedes, Pedro, Juan, llénenme esos cántaros, y dirían, pero, ¿y usted quién es? Sí. Pero es que a mí me lo tiene que decir la señora. Porque ella es la encargada. Yo siento que él lo hizo también, ella lo hizo también por fe, porque ni siquiera ni Jesús ni ella sabían cuál era el momento correcto para que Jesús empezara a manifestar su gloria, ¿verdad? De una o de otra manera. Ya ella sí sabía quién era Jesús, quién era su hijo. Pero indudablemente Dios estaba teniendo el control de la situación, ¿verdad? Pero María y Jesús hicieron las cosas en el orden correcto. Es decir, que como que María le delegó la autoridad diciéndole a los meseros, hagan lo que él les está, lo que él les vaya, lo que él les diga, hagan eso. ¿Sí me entiendes, Sandra? Sí. Indudablemente que Dios estaba en control y María se estaba dejando usar por Dios. Entonces, le dice a los meseros, llenen esos cántaros, que son los cántaros que se utilizan para la purificación, que es un ritual que hacen los judíos. Cada cántaro de eso le cabía aproximadamente 100 litros. Imagínense, ahí salieron como 600 litros de vino. ¡Qué barbaridad! Y entonces dice que lo llenaron. Jesús no le puso las manos. Jesús no alzó las manos al cielo. No se le torcieron los ojos. Nada de eso. Él nada más dijo, llévenselo al maestresala. Solamente, ¿sí o no? Y entonces el maestresala, que no sabía lo que había pasado, llama al novio y le dice, oye, mira, pero la gente siempre deja el vino para último, el vino más malo, pero tú dejaste el mejor para último. Es decir, ¿por qué se lo lleva el maestresala? ¿Por qué? Porque él es el experto en el vino. Porque es el experto en el vino. ¿Y por qué no le dice, bueno, ahora sírvanlo? ¿Por qué no le dijo directo, sino llévaselo al maestresala? Porque todo tiene un orden. Y porque todo tiene un orden. El encargado tiene que dar el visto bueno. Y tiene que dar el visto bueno, correcto. Y que quedara como testimonio, ¿verdad? Y que quedara como testimonio que alguien que sepa del vino da su total aprobación que eso es vino. Era como el catador de vinos ahí. Como el catador de vino. ¿Qué testimonio? O sea, ¿qué fue cómo catalogó el maestresala ese vino? Del mejor. El mejor. Entonces ahí hubo un milagro, pero un milagro bien hecho, es decir, un milagro irrefutable, pleno, 600 litros de vino y del mejor, porque miren, esa es una manera como también se puede utilizar el mensaje, porque Jesús cuando hace algo lo hace bien y lo hace completo y lo hace de una manera tal que te sobreabunda. ¿Puedo decir algo? Sí. Yo me imagino que él en ese instante trajo el cielo a la tierra y tomaron las uvas de los cielos aquí en la tierra. Wow, eso está demasiado profundo. Sí. No, eso está tremendo. Está fuerte. Trajo el cielo a la tierra. Qué bueno, mi amor. Eso está excelente. Muchas gracias. Bueno, vamos terminando con esto. Yo creo que vamos a tener que dejar el resto para la próxima semana. Está muy buena. Ok, ya estas preguntas, ya las anteriores ya las respondimos. ¿Qué le dijo Jesús a los que servían? ¿Qué hicieron los que servían? ¿Llenaron los cántaros de agua? Estoy compartiéndolo.
No. Ok. ¿Qué le dijo Jesús a los que servían? Ya lo leímos, ya lo respondimos. ¿Qué hicieron los que servían? Ya lo respondimos, llenaron los cántaros. Jesús le dijo que se lo llevaran al maestresala. Fueron 6 cántaros, aproximadamente 600 litros. Pero ahí, perdón, pastor, Sí. él mostró ahí la excelencia. Correcto, correcto, hermana Gladys, la excelencia, porque así hace Jesús las cosas. Jesús no hace las cosas mediocres ni a medias. Él las hace porque los milagros de Jesús son milagros creativos, son milagros que los hace con excelencia, porque así trabaja el Señor. Él no hace, bueno, más o menos, mejor que como estaba ahí, por lo menos, no. El maestresala le dijo que el vino era el mejor. El maestresala, perdón. También pienso, pastor, que fue el primer milagro que el Señor hizo. Correcto, correcto. Y a él le gusta la excelencia, por eso cuando nosotros le trabajamos al Señor, nuestro trabajo tiene que ser excelente. Y este es un medio de que por eso hay que prepararse. Amén, correcto. Amén. Ahora, ¿cuál es la palabra clave en este pasaje? ¿Qué dijimos que es una palabra clave? Una palabra que se repite. Considero que es la palabra vino. Vino. La palabra clave es vino. Un caballero que me diga si sabe cuál es el significado del vino en la Biblia. Entonces, el vino, el significado bíblico del vino, tiene varios. Tiene que ver con regocijo, tiene que ver con celebración, tiene que ver con fiesta, pero el más importante es que el vino representa, simboliza el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Señor, cuando el Señor Jesús, antes de partir, se dirigió a los discípulos y les dijo, yo me voy a ir, pero yo les voy a dejar, no se vayan hasta que no venga sobre ustedes el Espíritu Santo, porque él dijo, yo me voy a ir, pero yo les voy a dejar el Consolador que va a estar con ustedes siempre. Es el Espíritu Santo. El vino simboliza el Espíritu Santo. Entonces ya él está como de alguna manera anunciando el Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito del milagro? El propósito del milagro es que los discípulos, que dice allá abajo en el versículo 11, ¿se acuerdan? Que los discípulos creyeron, correcto, que los discípulos creyeran. Revelar su gloria. Correcto, exacto, se estaba revelando su gloria. Miren, ya nos agarró un poquito tarde, ya producción me está haciendo señas aquí. Yo lo voy a dejar hasta aquí por hoy, pero nada más voy a preguntar. Y la semana que viene lo vamos a predicar. Y ustedes me van a decir los componentes de la prédica. Pero lo voy a dejar con esto. Vamos a terminar con esto. Yo les hablé de que este pasaje lo usan. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo lo veo como que la palabra nos está invitando a hacer unas uvas muy frescas para que de nosotros salga un excelente vino. Wow, tremendo. Es decir, que seamos unos cristianos completos, que de ese viñedo seamos el mejor racimo de uvas. O sea, hay mucha tela que cortar en este tema. Mucha tela que cortar. En este momento me muestra mucho eso, de que seamos unos vinos que a pesar de que tengamos mucho tiempo, seamos añejos, pero el mejor vino que el Señor pueda, es decir, esa cosecha de vino que sea la mejor, que el Señor coseche en nosotros esas uvas para sacar un buen vino. Sí. Como representa lo que simboliza el vino, dice el Espíritu Santo. Sí. Entonces, lo que dice la hermana también puede decir que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Correcto. Que demostremos la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Correcto, es que seamos una buena tierra donde esas semillas puedan crecer, ¿verdad? Amén. Donde esas uvas puedan crecer bien jugosas, bien hermosas, donde podamos ser un buen vino. Es decir, representar bien
el Espíritu Santo en nosotros para el resto de las personas, el resto de las criaturas, y allí es donde nosotros los cristianos vamos a sobresalir, a mostrar lo que verdaderamente queremos. Correcto, me gustó mucho esa palabra, sobresalir. También hablamos hace un momento de la manera como Jesús obra, ¿verdad? En nuestra vida, que hace siempre las cosas de una manera excelente. Ahí hay un mensaje lindísimo. No deja ¿Les medias parece? las cosas. Exactamente. ¿Qué más? Todavía hay más. Siempre El tiempo debemos de Dios es perfecto. Que al Señor le gusta la excelencia. Que el tiempo de Dios, que al Señor le gusta la excelencia, pero ¿quién dijo que el tiempo de Dios es perfecto? Que no escuché. Dios, Ah, Isabel. que el tiempo de Dios es perfecto y Él sabe cómo, cuándo y dónde. Porque Él lo Amén. hizo en el momento preciso. Preciso. Es todo un caballero. Él toca y espera y que le abran y Él llega cuando tiene que ser. Y además, Dios, Padre, ordenó todas las circunstancias para que se diera en la mejor manera. Siempre toma el control. Siempre toma el control. Eso está bueno. Ahí hay un mensaje. En el Que tiempo nosotros, justo lo hace. En el tiempo justo. ¿Qué más? que nosotros seamos ese control en las manos de Dios. Que el mundo no Co- tome el control de nuestra vida, sino que nosotros seamos, que Dios sea el control de nosotros. Que Dios sea el control. Hay más. Sí, ¿Qué pero podemos aprender? Perdón. para que ocurra todo eso que estás diciendo, yo estoy de acuerdo, tú tienes que explicarlo. Para mí es el mensaje, pues. O sea, tú tienes que invitar a Jesús y a Dios, no solo cuando tú estás afligido, sino también a los eventos importantes en tu vida, cuando tú tienes tu éxito, cuando... César, tú como que tuviste en una boda que yo tuve por ahí. Dime la verdad. No, porque lo que más me impactó cuando usted habló, de que usted hizo la pregunta, si nosotros invitamos a Dios en nuestras casas, si lo invitamos a nuestras fiestas, si lo invitamos a los eventos importantes sociales que hacemos con nuestras amistades. Y de verdad que me sorprendió. Pues. Entonces, es lo que yo vi ahorita. Muy bien. Muy bien. Sí, yo creo que igual, siguiendo el mismo hilo que está diciendo César, que no importa el lugar donde estemos, manifestar la gloria de Dios, ¿verdad? En cualquier evento, en cualquier lugar donde estemos. Amén. ¿Qué aprendemos de la intercesión? Bueno, yo creo que representa el ejemplo para nosotros que obedezcamos a la palabra del Señor, porque Jesús en ese momento, María dice que hagan lo que Él diga. Bueno. Entonces, que en este momento, ¿qué hago? Hago lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo debo No, actuar? pero Ana, pero está muy buena la observación que estás haciendo, pero eso sería para ilustrar cómo debe ser la conducta de nosotros para que Dios haga el milagro. El orden. También, ok. El orden es orarle al Señor, que es el único que interceda por nosotros ante el Padre. Exacto. Sí, sí es cierto, pero Ana lo que dijo, muy importante, que cuando... Ella es como una analogía hacia lo que nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios. Que nos sometemos al Señor para que Dios... Que nos tenemos que someter a Él. Porque si nosotros no hacemos lo que Él dice, Él no va a hacer el milagro. Exacto. Porque si los que estaban sirviendo no hacían lo que el Señor Jesús decía, se le iba a quedar así, le iba a cruzar los vasos. ¿Y cómo quieren que convierta el agua en vino entonces? Entonces, ustedes están ahí discutiendo y cuestionando. Ustedes se imaginan a los meseros, pero señor, ¿pero para qué usted quiere que nosotros llenemos el agua? Usted sabe el tiempo que nos vamos a estar. Ustedes se imaginan llenar 6 cántaros como de 100 litros. Yo me pregunto, ¿tendrían manguera en aquella época? No, tenían que sacar el agua de pozos. O sea, ¿cómo hicieron? Ustedes no se preguntan. ¿En cuánto tiempo crees que les tomó llenar esos cántaros? Jalarlos, porque pesaban. ¿Ah? Y ustedes se imaginan a los meseros, pero mire, señora María, usted me dijo que hiciéramos lo que el muchacho dice, pero mire, que yo no sé qué le pasa. Yo creo que fue que se tomó el vino él solo. Está mareado. Yo creo que debe estar mareado, porque no, o sea, si se hubieran puesto a cuestionar, no se hubiera podido dar el milagro. ¿Verdad? Sí. Entonces lo que está diciendo Ana, ahí tiene razón. Obediencia. Pero no me están contestando la pregunta. ¿Qué aprendemos de la intercesión?
¿Qué dice la Iglesia Católica? Que intercede. María ¿Intercede intercede. quién? ¿Ah? María intercede. Eso es lo que dice la Iglesia Que Católica. María intercede. ¿Y qué hacemos nosotros? Jesús murió por nosotros para ir directamente delante del Padre. Ok. Que hay uno, solo hay uno que intercede por nosotros. ¿Perdón? Ante el Padre. Que Jesús intercede por nosotros ante el Padre. Ok, pero yo quiero que ustedes vean, al punto donde yo quiero que ustedes lleguen y se den cuenta, es que si, como dijo Ana, si Jesús murió por nosotros en la cruz y nos dio amplia entrada al lugar santísimo, a su presencia, nosotros somos llamados a interceder los unos por los otros. Por eso es que en el grupo de WhatsApp oramos los unos por los otros. Amén. Y ponemos nuestras peticiones de oración, porque activamos la ley del acuerdo, porque Jesús dijo, si ustedes se ponen 2 o 3 de acuerdo de algo que le vayan a pedir al Padre en mi nombre, y mi Padre se lo va a dar, y activamos la ley del acuerdo. Y estamos aquí reunidos en el nombre de Jesús, y Jesús dijo, si ustedes se reúnen en mi nombre, 2 o 3, allí va a estar voy a estar yo con ustedes, ¿verdad? Entonces, nosotros intercedemos los unos por los otros porque Jesús nos enseñó eso. Y la palabra nos está mostrando allí que cuando nosotros intercedemos está Dios escuchando. Así es. Eso es lo que aprendemos de la intercesión. Está atento a nuestro clamor. No estoy cuestionando, no me gusta cuestionar las creencias de otras personas. No estoy cuestionando a los católicos, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que nosotros podemos interceder. Así es. Tenemos la capacidad para interceder. Y por eso decimos. Porque yo le voy a decir una cosa. Diana, por cierto, ¿cómo sigue la muchacha embarazada? Ay, se encuentra en casa tomando estrógenos para sostener a Salomón, pero está en casa. Okay. Está muy bien, Okay. gracias a Dios. Entonces yo le pregunto una cosa. ¿Ustedes creen que Diana puede orar por Laura Andrea? Por Laura Andrea. Por Laura Andrea. ¿Ustedes creen que ella puede orar? Totalmente, sí. ¿Y ustedes creen que Laura Andrea puede orar por ella misma? Así También. es. ¿Y entonces por qué Diana nos pide que oremos? Porque nos amamos en Cristo y nos apoyamos en oración. Porque nos apoyamos en oración, porque que activamos nos la ley ponemos del de acuerdo. acuerdo. Intercedemos unos por otros. Intercedemos unos por otros. Porque así nos dijo el Señor. Dice la palabra del Señor que la oración eficaz del justo puede mucho. Puede mucho. Bueno, hermanos, yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Yo quería predicar el mensaje como que si ustedes no hubieran escuchado nada de lo que escucharon y que luego ustedes lo criticaran. Pero ya nos agarró tarde. Que entre directa con la prédica. Eso es lo que dice. Exacto. Óigame, pero yo voy a predicar, pero no para que ustedes me digan, ah, que qué bonito le quedó el mensaje, hermano. No, yo quiero que ustedes me critiquen. Que ustedes me digan, bueno, pero también pudo haber hablado de esto y no lo dijo y le faltó esta parte, de todas las partes que usted puso aquí, esta no la puso, no la dijo. ¿Me entienden? Porque yo creo que ustedes me observen para que ya vayan poniendo eso en práctica. Y luego, como ya lo hemos venido haciendo, pero cada vez lo vamos haciendo mejor, todos ustedes, que eso no lo sabías tú, Roberto, que estás entrando hoy, y no sé si alguien más, cada semana uno de ustedes va a compartir un mensaje y los demás vamos a opinar para aprender unos de otros. Gracias a todos los que nos han visto esta noche, los que están aquí presentes en persona y a los que nos están viendo a través del YouTube. Solamente me despido diciéndole, por favor, si no te has suscrito al canal, suscríbete. No te olvides el dedito arriba porque así lo pueden ver muchas otras personas. Coméntame aquí abajo, hazme tus preguntas, tus comentarios, dime qué te ha parecido. Y por favor, compártelo. Si ha sido de bendición, no te quedes la bendición, compártelo con otras personas. Así que muchas bendiciones y nos vemos la próxima semana. Chao.